Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del plan Emanuel. ¿Cómo se llama el tema? Plan Emanuel. ¿Sí saben lo que significa Emanuel? Y si no, ahí está. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Pero ¿cuáles son las etapas para que se cumpla ese plan? Primero quiero decirles que Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo saben? Entonces, todo este propósito está en Cristo Jesús. Este propósito es de reunir todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas reunidas. Si vemos en la Biblia, tiene un Génesis, ¿verdad? Y un Apocalipsis. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. El Evangelio es eterno, pero Dios tiene un plan para cumplir su propósito. Y quiero que tengas en mente esto, que hay mucha gente que ahora está sufriendo. ¿Cuántos saben esto? Que hay mucha gente que está sufriendo, está pasando tribulación. Hay mucha gente que sufre por la maldad de otras personas, mucha gente que es inocente sufriendo por las consecuencias de otras personas. Pero ante todo esto, Dios tiene un plan, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y todo este sufrimiento sabemos que se va a acabar, ¿verdad? Entonces Dios tiene un plan, porque pues nosotros estamos en esta tierra, ¿no? Y yo sé que todos, yo digo todos porque yo creo que tengo la seguridad que todos hemos pasado por un momento de dolor. Todos hemos pasado por un momento de tristeza y aflicción. Pero lo que Dios quiere es que el cielo y la tierra se unan para que nosotros podamos cumplir, para que Él cumpla, su propósito a través de nosotros. Entonces, cuando Dios creó a la humanidad, no la creó porque Él necesitaba algo, porque Dios no necesita de nada. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios no necesita de nada. Siempre fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si yo les digo que Dios nos creó porque se sentía solo, le estuviera yo mintiendo, ¿verdad? Porque Dios no se sentía solo, porque ellos estaban en comunión. La Trinidad estaba en comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo le estaría diciendo una herejía, ¿no? Si le digo a usted que usted fue creado porque Dios se sintió solo. Claro que no es así. Dios no se sintió solo porque Dios es. Y punto. ¿Sí me está entendiendo hasta aquí? Pero como siempre, tenemos enemigos que están en contra de este plan, del plan Dios con nosotros. Siempre hay enemigos. ¿Cuál es el enemigo número uno? Satanás, ¿verdad? El pecado. El pecado. ¿Qué hace el pecado? Ahí está, mire, el pecado separa, divide y distorsiona, ¿qué? La imagen, semejanza de Dios. Usted fue hecho a. Entonces el pecado distorsiona la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Entonces arruina la creación, ¿verdad? Es un virus que deforma lo creado por Dios. Pero le vuelvo a repetir, Dios tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén? Dios no tiene un plan B. Dios no tiene un plan B. El que es su plan, ese es su plan, ¿verdad? Porque por ahí podemos decir, ¿no?, que Adán y Eva pecaron y entonces Dios tuvo que tener un plan B para poder salvarlos. No, ya estaba estipulado todo eso. Dios tiene un plan nada más. No hay plan B en lo que estamos viviendo. No es que está sufriendo la gente y Dios va a agarrar otro plan B para que no sufran. No, todo va conforme a su propósito. Todo va conforme estipulado hacia una línea. Y entonces aquí solamente hay dos opciones, hermano. Dos opciones entre usted y Dios. Una opción es o colabora y otra es o estorba. ¿Cuál de los dos quiere elegir usted? ¿El que colabora o el que estorba? No hay otra opción. ¿Usted colabora con el reino o está estorbando? Discúlpeme si se lo digo así, ¿verdad? Pero es la realidad. Como dice un dicho, mucho ayuda al que no estorba. Entonces el reino es así. Si usted quiere colaborar, qué bueno. Pero si usted no quiere, pues mejor no estorbe el reino. Fácil y sencillo. Hablábamos hace 8 días de los tibios, ¿no? De los tibios. Los tibios no saben ni qué hacer. Mejor sería que usted fuera frío
o caliente. Porque si usted es tibio, Dios lo va a vomitar de su boca. Entonces, aquí la respuesta o la pregunta, perdón, es: ¿quién quiere estar con Dios? ¿Quién quiere estar con Él? Si usted quiere estar con Él, usted tiene que hacer colaborar. Si usted quiere estar con Dios, tiene que colaborar. Usted no está aquí por bonito, hermano. Usted no está aquí porque usted se lo mereció. Usted está aquí por el plan que Dios tiene para esta humanidad. Dios tiene un plan para esta humanidad y usted está inmiscuido en ese plan. Entonces, es muy importante entender que su propósito eterno se puede traducir en que Él está preparando una familia, ¿verdad? Una familia para el Padre, una esposa, ¿para quién? Para el Hijo, y una habitación para el Espíritu Santo. Es importante conocer esto, para que usted vaya entendiéndolo. Entonces, el fin de la gran comisión, ¿sí saben cuál es la gran comisión? Predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Entonces, el fin de la gran comisión es el reino de los cielos en la tierra. ¿Sí me entiende? Hasta ahí se va a acabar la gran comisión, ya. ¿Ya por qué? Porque ya el Señor ya va a reinar. Entonces ya nosotros no vamos a pregonar el evangelio. Por eso dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Porque va a llegar el momento de que ya no va a haber quien predique, sino que el Señor va a venir a instituir su reino sobre la tierra. Entonces ahí se acaba la gran comisión. Entonces el plan Emanuel tiene una forma de ejecución, ¿verdad? Que le voy a describir ahorita. Es en triangulación, que son 3 acciones desde la humanidad que colabora con el cumplimiento. Nosotros somos la humanidad que colabora con el cumplimiento de ese plan. Póngase usted atención y reflexione. Usted está colaborando con el plan, porque usted ya es cristiano, ¿verdad? Entonces usted está colaborando con ese plan. Y este plan lleva 3 acciones: palabra, sacerdocio y consumación. Diga conmigo: palabra, sacerdocio y consumación. 3 acciones. Y en esta hora, pues usted tenga en mente esas 3 acciones, pero no voy a hablar de esas 3 acciones como un punto, sino inmiscuido en los puntos. ¿Sale? El día de hoy traigo 5 etapas. 5 etapas de la construcción de la habitación de Dios en la tierra. ¿Cuántos saben que hay dolor en la tierra? Hay dolor en la tierra. ¿Cuántos saben que hay guerras? Porque que no nos llegan a nosotros no quiere decir que no haya guerras. Claro que sí las hay. ¿Cuántos saben lo que pasó ahorita en California? Todo eso, ¿no? Todas esas cosas que afectaron. Hay que orar también porque hay hermanos en California. Hay hermanos en California. Hay que orar por California porque la están pasando mal. Nosotros pues aquí, gracias a Dios, pues estamos tranquilitos, ¿no? Todavía no nos llega. Digo todavía porque pues a lo mejor sí. Podemos esperar lo que sea. ¿Cuántos sintieron el temblor? Yo pensé que habían sentido el temblor, por eso estaba lleno. No, anoche como a las 2:30 de la mañana, hermano, sonó mi alarma de sísmica. Menos salgo corriendo, pero me acordé de que estoy abajo de la mina. Entonces dije, no, pues ya no. Sonó mi alarma sísmica y sentí que es que la alarma del celular, la alarma sísmica suena durísimo, ¿no? Suena muy duro. La alarma que el sismo hizo. Y digo, va a temblar, le digo a mi esposa, pero mi esposa estaba en su 5.º sueño, 10.º sueño. Y ya yo me paré y ya estaba yo esperando, ¿no? Estaba yo así. Pero no se sintió. Pero sí tembló 6.1. 6.1, en Michoacán, me parece. En Michoacán, imagínense, hay también hermanos de Michoacán. Hay que orar por Michoacán. Entonces, todo esto que parece que no tiene remedio, porque si vemos, ¿no? Que parece que no tiene remedio esta tierra. Pero déjenme decirle que sí hay remedio para la tierra. Ya saben ustedes el remedio. Parece que no hay solución, pero la solución está en Cristo Jesús. El primer punto que vamos a ver es el prototipo del diseño original, que se encuentra ¿dónde? En Génesis 1, y esto va de acuerdo conforme a lo que yo prediqué el jueves. Si usted quiere saber, venga para de este jueves en 8, porque este jueves es de varones. Agarramos una serie, tomamos una serie para hablar desde el Génesis, de todo lo que tenga que ver
con lo que se está cumpliendo y lo que las profecías y todo eso. Entonces desde Génesis estamos viendo el jueves vimos Génesis 1, la historia de Adán y Eva. Ustedes dicen, la historia de Adán y Eva. Sí, pero todo va asociado al final. Todo lo que pasó aquí, todo lo que pasó, perdón, en Génesis va al final. Entonces dijo Dios, sea la luz, y Él creó la luz, creó el cielo, creó la tierra. Usted ya ha leído todo esto, ¿no? Puso cada cosa en su lugar, todo con orden, todas las cosas que funcionen conforme a la palabra de Dios. Dios dio una orden, ¿verdad? Por lo cual todas las cosas comenzaron a funcionar. Entonces esto es paralelo. El Génesis 1 y Juan 1 es paralelo, porque Juan 1, ¿qué dice? Que el verbo fue hecho carne, ¿no? Era Dios. Pero cuando Dios dijo, entonces el verbo, ¿qué hizo? Entró en acción, ¿no? Si usted ve la palabra y usted la escudriña bien, dice, Dios dijo, hágase tal cosa. Entonces cuando Él dijo, ¿quién entró en acción? El verbo, la palabra. El verbo es la palabra, por si no entiende usted qué es el verbo. El verbo es la palabra. ¿Y la palabra quién es? Jesucristo. ¿Y Jesucristo quién es? Dios. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, desde ahí nos revela quién era la palabra. Desde ahí nos está revelando hacia dónde va dirigido el asunto, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Desde ahí. Entonces entró en acción la palabra. Algunos teólogos consideraron que el huerto del Edén fue el primer tabernáculo de Dios, ¿verdad? En la tierra. ¿Por qué? Porque el Edén, ¿qué significa? Lugar de delicia, lugar de deleite. Puso en comunión a Adán y a Eva, ¿con quién? Con él mismo, ¿no? Él los puso ahí para que tuvieran comunión con él. No había otra cosa. Entonces por eso dicen por ahí que era el primer tabernáculo, porque en los tabernáculos, ¿qué se hacía? Se hablaba con Dios. Ese era el medio por el cual se hablaba con Dios, ¿no? Entonces dicen por ahí que ese era el primer tabernáculo. Pero ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva que hicieran? Lo encontramos en Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo que labrara y lo guardase. Entonces digo, ahí hay dos palabras, labrar y guardar, el huerto. Estas dos palabras, mire, ahí está, no sé si está ahí, ponla. Dice, son abad y shamar. Abad, que significa servicio, trabajo, y también es la misma palabra usada para adoración, imagínense. Y shamar, que es la palabra centinela, guardia e intercesor. Entonces el trabajo de Adán y Eva no era de jardineros, no era cualquier trabajo, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque la misma creación funcionaba sola, ya vimos eso el jueves. La misma creación funcionaba solita. Entonces lo que hacía Adán y Eva, ¿qué era? Cuidarlo, supervisarlo, ¿no? Administrar lo que Dios había hecho. Eso también es adorar. Eso también es adorar. Administrar bien lo que Dios te da. Así adoras al Señor también. Entonces, estas palabras, ¿no? Abad y shamar, sacerdocio quiere decir, ¿no? Quiere decir sacerdocio. ¿Por qué? Porque cuando uno es sacerdote, ¿uno qué hace? Trabaja, administra y lo más importante, uno adora conforme a todas esas cosas. Sí, me está entendiendo, me estoy yendo un poco más rápido porque sí es algo extenso. Entonces Dios dijo, se necesita un sacerdocio, ¿verdad? Entonces el primer plan es la palabra, ¿no? Que se puso en ejecución. Pero ahí está un sacerdocio, fíjense, ahí está, un sacerdocio, ese es el segundo, Acuérdense que dijimos que eran tres: la palabra, sacerdocio y consumación. La segunda es un sacerdocio que pone en práctica la palabra. ¿Quiénes son sacerdotes aquí? Muy poquitos. ¿Quiénes son sacerdotes aquí? Todos somos sacerdotes. No vayan a creer que vamos a ser sacerdotes como la Iglesia Católica. No, todos somos sacerdotes. Así dice la Biblia, ¿no? ¿Que somos qué? Real sacerdocio. Ya usted se sabe ese texto, ¿no?
Entonces, Dios le dijo a Adán y Eva, guarden el huerto, guárdenlo. Pero ¿qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Adán? Bajó la guardia. Somos sacerdotes para ministrar en la presencia del Señor, ¿verdad? No sacerdotes de los de, ¿ya saben dónde? Sino que su palabra dice que Dios nos hizo sacerdotes. Entonces, el trabajo de Adán, pues de Adán y Eva eran, ¿qué? Sacerdotes del huerto, ¿ah? Porque les encargó el Señor que cuidaran. Entonces, cuando pasó ya esto, ¿no? Que Dios creó, vino la consumación. Ahí está el tercero, ¿no? La consumación, que dijo que Dios descansó. No, en el Génesis. Estamos en Génesis todavía. ¿Que Dios qué? Descansó. Pero no es que Dios se haya sentado en un sillón a descansar y dijo, no, pues ya. No, sino que Dios reposó sobre la tierra. Dios reposó sobre la tierra. Dios estaba ya con Adán y Eva. Él estaba reposando, porque dice la palabra que en el principio, bueno, así dice el canto, no la palabra. O sí dice la palabra así, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Creo que sí dice la palabra así. Sí, ¿verdad? Quiten eso, córdenlo. Se movía sobre las aguas, ¿no? Se movía sobre las aguas. Pero cuando pasó todo esto, ya no era sobre, sino era en. Ya no era sobre, sino que ya estaba en. Como dice el cantito, ¿no? Pero ahora se está moviendo dentro de, ya está en, dentro de. Entonces no estaba descansando en un sillón, sino que él ya estaba reposando. Entonces, cuando Dios reposa su presencia, pues yo creo que Él busca corazones donde habitar. ¿Usted es un corazón dispuesto a que el Señor repose sobre usted? Porque mire, son dos cosas muy diferentes, habitar y visitar. Porque muchos decimos, quiero visitar la presencia de Dios, ¿no? ¿Cuántos han dicho así? No me conteste. Pero visitar nada más es de que tú llegas y te vas. Pero habitar en la presencia de Dios es estar siempre. Y esa es la comunión entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, y el mismo Espíritu Santo está buscando lugares donde reposar. Está buscando lugares donde reposar. El mismo Espíritu que vino hace 2000 años a esa gente que estaba, ¿dónde? En Hechos 2, que estaba todos unánimes. Ese mismo Espíritu está ahora buscando también dónde reposar. Hace 2000 años reposó sobre toda esa gente y les dio una habilidad increíble de hablar otras lenguas que aún los que venían extranjeros les entendían lo que hablaban. Es como ahorita si yo le digo a Johnny que, bueno, que por ejemplo allá esté un francés, ¿no? Y que no me entienda yo lo que esté hablando y que le agarre el espíritu y ya empieza él a hablar en francés, ¿no? Así sucedió ese día, Así sucedió ese día. No es que estaba hablando lengua, no, sino que así sucedió ese día. Que el Espíritu tomó no, tú no estabas ese día, pero es un ejemplo. No fuiste, ya ves. Que tomó a Jonah y empezó a hablar él en lengua francesa, y el que estaba allá, que venía de Francia, le entendió. Ese mismo Espíritu también lo podemos tener nosotros. Y qué increíble sería, ¿no? Qué increíble sería. Por ahí me contaron un testimonio de que alguien estuvo orando por una persona que era de Estados Unidos, y esa persona, orando por ella, empezó a hablar inglés. Pero él no sabía qué decir, y la persona que estaba recibiendo le entendía todo. Por eso le digo, ese mismo Espíritu está buscando dónde reposar. No vaya usted a decir, no, yo quiero aprender inglés, quiero el Espíritu, ¿no? No, es algo que Dios da conforme a su voluntad. No es que usted vaya a decir, no, pues yo quiero aprender inglés, Espíritu Santo, lléname de inglés, no. Si no es algo, sí, es algo que Dios te entrega. ¿Sí me entiende? Bueno, entonces él está buscando una habitación,
entre nosotros. Pero hubo un problemita ahí. ¿Dónde estuvo el problema? Ya lo vimos, ¿no? En el Edén, que Adán no supo utilizar su sacerdocio. ¿Por qué? Porque si Adán hubiera utilizado su sacerdocio como es debido, toda la tierra, ¿qué fuera? El Edén. Toda la tierra fuera el Edén. Pero como él no supo utilizar este sacerdocio que le correspondía, ¿qué pasó? Se quedó en un solo lugar y los echó. Los echó. ¿Sí me va entendiendo? Y le pregunto esto porque es algo medio raro, ¿no? Pero quiero que usted lo entienda. Quiero que usted lo asimile y se le quede en su corazón. Entonces, el pecado, más allá de la definición teológica, en la lógica del plan de Dios, pecado que es no creer a su palabra. No creer a su palabra. ¿Por qué? Porque todo fue hecho, ¿por qué? Por su palabra. Entonces no creyó a su palabra y no ejercer nuestro sacerdocio. Porque si usted no ejerce su sacerdocio, entonces usted no está haciendo nada en esta tierra. Si usted no ejerce lo que Dios le da, entonces ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Qué hace usted aquí? Porque somos sacerdotes. Ahí sí, ¿no? Qué bonito se escucha que te digan que tú eres un sacerdote, un linaje escogido, un real sacerdocio, ¿no? Qué bonito se escucha, sí, amén, gloria a Dios, hermano. Pero cuando se trata de ejercer el sacerdocio, no, ahí no. Ahí no quiero, ¿no? Para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, Adán, ¿qué hace? Le entrega al pecado su sacerdocio. Dice, pues, a Satanás. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Los echa del huerto. Los echa del huerto. Y eso hace una separación. ¿Entre quién? Entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Y todo el tiempo fue así. Ahorita ya, gracias a Dios, no. Pero sí nos separa el pecado. Porque el pecado aún está en esta tierra. Entonces, todavía el pecado está en esta tierra. Pero dice su palabra que donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, perdón, sobreabundó. Y es ahí donde entra Jesús. Porque si tú has pecado, si tú te sientes mal, tenemos a Jesús. Si nosotros hemos fallado, podemos correr a Jesús. Ahora, aquí el punto es que tú reconozcas que has fallado, ¿no? Que tú reconozcas que eres pecador para poder necesitar de Jesús. Entonces aquí ya nosotros estamos como muchos pasos adelante de Adán. De Adán. Porque Adán que no tenía un intercesor, ¿no? Por así decirlo. Sino que Dios fue tajante, dijo, ¿sabes qué? Vete. Pero a usted no le ha dicho vete, ¿verdad? Usted todavía está aquí bonito. ¿Por qué? Porque tiene un intercesor que se llama Jesús. Por eso el Señor no lo ha corrido del Edén. Por eso el Señor no lo ha corrido de la tierra, por así decirlo. Porque usted está todavía sobre la gracia. Entonces, el pecado de la humanidad fue resuelto en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, de una forma instantánea, hermano, puedes tú volver al ambiente que había en el Edén. Instantáneo, hermano, ¿eh? ¿Y cuál era el ambiente del Edén? De deleite, gozo, no había dolor, ¿no? Entonces cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, instantáneamente, hermano, no es que el Señor dice, no, espérate, mira, primero voy a sacarte aquí que tienes aquí. Después, no. Cuando tú entregas el corazón al Señor, instantáneamente eres libre, hermano, que te va a costar, ¿no? Seguir adelante. Ese es el precio del cristiano. Cuando vas dando pasos, el diablo también te quiere hacer tropezar, pero cuando tú entregas al Señor en tu corazón, el Señor te hace libre. Es como cuando tú llegas a la clase del maestro y te dice, todos tienen 10. De ustedes depende
si se mantiene el 10 o no. Algo así. De ustedes depende si el 10 sigue o se baja un 7. Yo por lo regular se me bajaba hasta 5. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, Él restablece el orden, ¿no?, del Edén. Restablece la comunión. Y ahora puedes ejercer tu sacerdocio en esta tierra. Cuando Jesús muere y en la cruz, prácticamente tú ya vuelves a tener esa comunión con Él. Por algo se rasgó el velo, para tener libre acceso a Él, al Padre. Eso es algo que antes no tenían, que nosotros somos muy privilegiados de tener ahora, y que muy pocos valoramos. Y me cuento también, muy poco valoramos esta entrada libre, este libre acceso que tenemos. Entonces Dios no tiene un plan B. Dios no tiene un plan B. Dios siempre ha tenido un plan desde el principio. Dios no cambió el plan, ¿verdad? Él va a habitar en nosotros. Así dice la palabra, que Él habita en nosotros. Pero si usted está con Él, ¿verdad? Si usted lo aceptó como Señor y Salvador, Él habita en usted. Entonces Él va a reunir el cielo y la tierra. Entonces Él hace una promesa en Génesis 3:15. Y es ahí donde yo le decía el jueves, es la primera vez que se predica el evangelio. Dios hablando a la serpiente, ¿no? ¿Y qué le dice? Tu simiente y la simiente de la mujer serán enemigos. Tú le vas a herir el talón, pero la simiente te va a aplastar la cabeza. Es ahí que está profetizando ¿a quién? Al Mesías. Al Mesías. Cuando Él le dice que cuando Dios le dice a la serpiente que Él va a herir el talón de la simiente de la mujer, quiso decir que va a sufrir, el Mesías iba a sufrir. Y ustedes ya saben todo lo que sufrió, ¿no? Ya no se lo puedo decir otra vez porque usted ya lo sabe. Todo lo que sufrió. Pero la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Se la aplastó o no se la aplastó? Claro que sí. Y se la va a seguir aplastando. ¿Cuántas veces? Y usted también tiene el poder para aplastarle la cabeza a la serpiente, porque Dios le ha dado ese poder. Dios le ha dado el poder para aplastar sus enemigos. Ahora, no enemigos de carne y hueso, no, sino principados, potestades, huestes del aire. Usted tiene el poder para hacer eso, porque Dios se lo ha dado, no porque usted lo tenga en sí, sino que Dios le ha dado esa facultad. Entonces, la cruz, cuando Él va a la cruz, no es que Él haya tenido un plan B, sino que el plan era ese desde el principio. Note atención aquí, la cruz no es el plan B, sino que la cruz era ya el plan. Ya era el plan. Y le vuelvo a repetir, no es que diga, ay, pobrecito, mira, voy a mandarles para que, pues ya, no estaba en lo que yo había planeado, pero pues surgió. No, Él no es como nosotros. Él ya tenía estipulado este plan. Ahora, segunda etapa de este plan, el pueblo de Israel. En Éxodo 19 Dios reúne al pueblo en el monte Sinaí, ¿verdad? Y el monte temblaba de lejos, parecía como trompetas, bocinas. Dice la palabra que temblaba, que había relámpagos, truenos y que de lejos se veía aterrador, ¿verdad? Pero ¿quién es el que estaba ahí? ¿Y con quién? Con Moisés. Estamos hablando de ya cuando Dios le habló al pueblo, ¿no? Moisés, que estaba ahí cerca, lo estaba escuchando, ¿verdad? Y la gente se asusta, ¿no? Porque, pues, imagínense que de repente usted vea todas esas cosas. Si con unos rayitos y unos truenitos nos estamos espantando, imagínense ver la presencia de Dios con truenos, relámpagos, la voz estruendosa. Porque dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. De muchas aguas. Imagínense cuando llueve, ¿no? ¿Cómo se escucha eso? Ahora imagínense de muchas aguas. Entonces, esa es la imagen que vemos en Apocalipsis 4, que dice que del trono salen relámpagos, truenos y voces. Va asociado. Ahí para que usted lo anote. Éxodo 19:5, miren lo que dice.
Ahora pues, si oyen mi voz y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios da una instrucción aquí. ¿Y cuál es? Escuchar su voz. Dice, si diereis oído a mi voz, en otras palabras, si escuchas mi voz y guardares lo que yo te he dado, mi pacto, tu sacerdocio, vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro. Porque mía es toda la tierra. Entonces Dios elige a Abraham y le hace una promesa, ¿verdad? Entonces comenzó del huerto del Edén. Ahora, ¿qué sigue? Va con Abraham y los hace salir de donde estaban. Dicen, ¿verdad? Yo no sé, investíguelo y me lo recomienda, ¿no? Dicen que hacia donde iban, lo tengo aquí anotado, pero si usted lo investiga mejor, que Abraham lo que hizo fue moverse de Irak, a lo que ahora es Irak, a lo que ahora es Israel. Donde era Irak, Dios movió a Abraham hacia Israel. Entonces Dios dice, yo tengo un centro, ¿verdad? Y no tengo un plan B. Él hará nuevas todas las cosas. Mire, en Éxodo 29:45 dice, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Habitaré, esto otra vez, ¿no? Habitaré entre los israelitas. Levítico 26:11 dice, además haré ¿qué? Mi morada en medio de ustedes. Mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes, dice, y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Salmo 132:14 dice, este es mi lugar ¿de qué? De reposo. Para siempre aquí habitaré, porque la he deseado. Entonces, el lugar de reposo es donde habita el Señor, el lugar donde Él reposa. Isaías 56:7 dice, yo los traeré a mi santo monte y los traeré a mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuál es la casa de oración? Esta. Los traeré a la casa de oración. Ezequiel 37:26 dice, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, seré con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para, diga conmigo, para siempre. Diga conmigo, para siempre. Para siempre. Para siempre. En griego, en hebreo, en arameo, en español, en gringo, en francés, para siempre es para siempre. Estaré en medio de ellos. Mi tabernáculo estará en medio de ellos para siempre. Ellos me serán por pueblo, dice, y yo el Señor, yo su Señor. Ezequiel 43:7 dice, dijo el Hijo del Hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de la planta de mis pies, donde habitaré entre los israelitas. Ahí otra vez, para. Y muchas naciones unirán al Señor en aquel día. Cuando habla de aquel día, ¿qué día es? El día del Señor, el día que todo ojo lo verá, el día que Él regrese por su iglesia. Amén. Cuando habla de aquel día, está hablando de ese día. Para que usted sepa cuando hablan, porque yo no lo entendía tampoco. Porque yo leía en aquel día, y yo digo, ¿qué día? Pues de qué día está hablando, ¿no? Pero cuando habla de aquel día, es cuando el Señor venga. Zacarías 2:11, mire lo que dice, y muchas naciones se unirán al Señor aquel día. Aquí está la parte fundamental. Y muchas se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Él habitará en medio de las naciones. No dice ya que solamente del pueblo de Israel. Dice en las naciones. Eso es una parte muy fundamental. Zacarías 8:8, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y será mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Pero el plan, hermano, no fue consumado con Israel. No. Israel fue parte del plan. ¿Cuántos dicen amén? Israel fue parte del plan, no yo, el pueblo de Israel fue parte del plan. Pero no se consumó
ahí. Porque pues dice la palabra que a los suyos vino y no le recibieron. No se consumó en el pueblo de Israel. Y yo estoy de acuerdo, hay muchos israelitas que han aceptado al Señor en su corazón. Y qué bueno, pero hay muchos que no. Hay muchos que no. Pero qué bueno que ellos han dado hincapié a reconocer que el Mesías sí vino y que Él murió por ellos. Por eso aquí es parte fundamental entender Zacarías 2:11, porque dice entre las naciones, entre las naciones. No nada más, en otras palabras le dijo, hey Israel, no nada más son ustedes, sino todas las naciones. No nada más ustedes, sino todos. Amén. 3, ahí en el plan, Emmanuel, Dios con nosotros. Ya viene la parte central. Dios o Cristo Jesús tiene que ser parte otra vez de esto, mire, de los púlpitos en la iglesia. Él tiene que recuperar el protagonismo en la iglesia. Ya no tiene que ser parte de segundo plano, sino que tiene que cobrar el protagonismo, porque Jesús es el protagonista de esta iglesia. Jesús es el protagonista de esta historia. No nosotros, sino Él. Y yo le decía a los hermanos del jueves que Dios es el protagonista de todas las historias, hermano. Y les hacía un ejemplo en resumidas maneras de rápido. Les daré un ejemplo. David, ¿qué hubiera sido sin Dios? David, ¿qué hubiera sido sin Dios? ¿Quién es el protagonista? ¿David o Dios? ¿Sí? Noé, ¿quién era el protagonista? ¿Quién era el protagonista? Dios. Porque si Dios no le hubiera dado instrucciones a Noé, Noé se hubiera ahogado con toda la gente. Moisés, ¿quién fue el protagonista? Dios. Tenemos que volver a recuperar el protagonismo en Dios. Porque muchos de nosotros queremos ser como todos los personajes de la Biblia, pero dejamos a un lado el que verdaderamente es el protagonista. Y el protagonista se llama Cristo Jesús. Jesús es el centro, hermano. Jesús es el centro de todo. Y algunos teólogos, miren, en Juan 1:14, algunos teólogos dicen que este es el versículo más importante de la Biblia. Algunos teólogos, no digo que sea eso realidad, algunos teólogos dicen que este es el versículo más importante de la Biblia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El verbo se hizo carne. Es un versículo, hermano, que da toda la explicación de la Biblia. Un versículo que narra toda la Biblia. Porque ya dijimos que el punto central de la escritura que es que el verbo se hizo carne y vino a morir por ti y por mí. Todo va de acuerdo a su plan. ¿Qué es el plan? Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Dios está con nosotros. ¿No me entendieron? Dios está con nosotros. Entonces, Él mismo, la palabra viviente, se volvió habitación de la gloria de Dios en la tierra. Ahora, note algo aquí, y lo voy a decir. Jesús no es parecido a Dios, Jesús es Dios. Ay, Jesús se parece a Dios. No. Jesús es el mismo Dios. Creo que hasta aquí usted entiende. Y usted sabe que Jesús no es otra persona, ¿no? Sino que Jesús es el mismo Dios en otra, eso ya explicarles la Trinidad. Pero usted entiende, ¿no? Que Jesús no es parecido a Dios, sino Jesús es Dios. Bueno, entonces vamos a volver otra vez al huerto del Edén. No me voy a otra vez a todo, ¿no? Solo es parte de. El prototipo, el diseño original, ¿quiénes eran? El primer prototipo original, ¿quién era? Las dos personitas, Adán y Eva.
Entonces pecaron y escucharon el movimiento, ¿no? Que decía que quién era el que venía, quién era el que se le estaba acercando. Dios, Dios. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Mire, es que a veces el pecado, hermano, y con todo respeto se lo digo, que el pecado nos vuelve tontos, porque creemos que nos podemos esconder de Dios. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron donde estaba reposado la misma presencia de Dios. Se escondieron. Y les dijo, ¿dónde están? ¿Dios sabía dónde estaban? Pero fíjate, sintieron vergüenza y sintieron miedo, ¿no? Porque ellos ya se habían descubierto que su desnudez. Entonces Dios le dice, ¿dónde están? Y fíjate, ahora Dios está haciendo lo mismo, Dios está haciendo lo mismo. Él nos está preguntando a nosotros, ¿dónde estamos? Nosotros no le... Mira, porque a veces decimos, ay, si Dios existiera, ya no hubiera guerras, ya no hubiera aflicciones, ¿no? Pero aquí la pregunta no es dónde está Dios. Aquí la pregunta no es dónde está Dios. Aquí la pregunta es, ¿dónde estás tú? Eso es lo que nos debería interesar. Porque muchos decimos, ay Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Bueno, te pareces a Adán y a Eva preguntando dónde está reposando el Señor. Preguntándole al Señor, ¿dónde está? Aquí mejoraste la pregunta tú. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿En vergüenza? ¿Desnudo? Les digo que el pecado nos vuelve. El Señor está volviendo a preguntar, ¿dónde estás tú? Y eso tómaselo como una pregunta personal, hermano. ¿Dónde estás tú? Porque yo no lo conozco. Pero pues muchos estamos aquí, pero nuestro pensamiento puede estar en otro lado. Y el Señor pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Dónde estamos? Y con ese plan fue que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido desde el huerto. Con ese plan. El Verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para habitar entre nosotros. Jesús hecho carne sufrió. Sí. ¿Tú sufres? ¿Tú sufres? Dios te entiende. Jesús lloró, ¿sí o no? ¿Tú has llorado? Jesús te entiende. Cualquier dolor, hermano, que tú hayas tenido, cualquier aflicción que tú hayas tenido, Jesús lo tuvo también y por ende Él te entiende. Nadie te va a entender, porque muchos tomamos consejos de todos. No, yo creo que tú me entiendes, te voy a platicar. No, nadie te va a entender. El único que te entiende se llama Jesús, porque Él ya fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. ¿Para qué? Para poder salvarnos. Y como Él sufrió y nosotros estamos sufriendo, Él puede entender cuando nosotros sufrimos. Y a Él le duele cuando a ti te duele. Él sufre cuando tú sufres, porque eres su hijo. ¿Qué padre no sufre cuando su hijo le va mal? ¿Qué padre no está como con las garras de fuera por su hijo, no? Porque está como un hilito así de que sale fuera y no regresa y ya le está llamando. Si ustedes son malos y hacen eso por sus hijos, los cuidan, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo. Él entiende cada situación que pasamos, porque Él la vivió también, excepto con el pecado. Él no tuvo pecado, pero todo lo demás sí lo pasó. Hablábamos el jueves del huerto de Getsemaní, del monte de los olivos. Sufría, pero Él decía que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Él estaba sufriendo.
Si tú estás sufriendo, quiero decirte que Dios te entiende. Que Dios te entiende. Él sufre contigo, Él sufre tus aflicciones, Él sufre tus dolores. No es que Él se haya desentendido, porque Él está aquí. Él está reposando sobre la iglesia. Él está reposando en tu corazón. Él está habitando en tu corazón. Entonces lo que hay en tu corazón Él lo entiende porque Él está ahí. ¿Sí me entendió? Cualquier dolor, cualquier aflicción, Él fue llevado al madero como cordero inocente para sufrir por ti. Como un cordero inocente Él fue. ¿Sí saben cómo van los corderos a morirse? Solitos van. No hacen nada, no es como si fuera un cochino, ¿no? Un cerdo, que para agarrar a un cerdo, pero Él fue como cordero inocente, solito, fue a la cruz, para pagar nuestra deuda, para pagar nuestro pecado, porque somos su especial tesoro, como dice ahí. Somos su especial. ¿Usted se cree especial tesoro de Dios? Si no se lo cree, créaselo, hermano, porque usted es especial tesoro de Dios. Y si usted cree que Dios no le escucha cuando usted ora, cuando usted llora, cuando usted se lamenta, cuando usted grita, cuando usted tiene desesperación, déjeme decirle que Dios sí está con usted ahí. Y déjeme decirle que Dios está llorando con usted. Ay, ¿cómo cree que Dios va a estar llorando? No, hermano, es que Él es su Padre. Y Él está reposando sobre nosotros. Él está reposando sobre nosotros. Y en parte estuvo bonito, digo bonito, ¿no? En parte, que Israel no recibiera al Mesías, porque si no, no estuviéramos aquí nosotros. Porque si Israel hubiera reconocido al Mesías, ¿dónde estuviera todo? En Israel, estuviera ahí todo. Y nosotros, pues, en parte estuvo bien, ¿no? Digo en parte porque ese era el plan ya de por sí. Ya era el plan. Si Israel lo hubiera recibido como Mesías solamente Israel, pues Él no hubiera rescatado tu vida. Pero ¿saben en quién pensó Él? ¿Saben en quién pensó? En nosotros. ¿Saben en quién pensó el Señor? En México. ¿En quién pensó? En Venezuela, en Nicaragua, Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Canadá. Él pensó en todo eso, en todas las personas que hay, porque hay cristianos en todas las partes del mundo. Y Él pensó, era el plan. Él pensó en ti. Qué privilegiado y qué hermoso es saber que nosotros estábamos en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo, porque ya era el plan. Antes de que usted decidiera, bueno, antes de que sus padres decidieran que usted iba a nacer, usted ya estaba estipulado que iba a nacer. Ay, no, es que pues yo fui un error y por ahí pues ya fue como la cereza en el pastel, se coló. No, hermano, nadie se cuela en este mundo. No, todos estamos aquí con un propósito. Pero no el propósito de nosotros mismos, sino el propósito y el plan de Dios. Es ese el plan, hermano. Entonces cuando escuchamos fin del mundo, hermano, si usted escucha el fin del mundo, no tenga miedo, porque el fin del mundo es el fin de esta era, el fin del diablo, del maligno. El fin del mundo es eso, no es decir, ay, el fin del mundo, córrele. No, el fin del mundo es el fin del reinado de Satanás de esta tierra. Ese es el fin del mundo. Ahora yo le pregunto, si usted sabe esto, ¿cuántos quieren que sea el fin del mundo? Pues yo creo que de todos, ¿no? Pero si se lo pregunto antes de explicarle esto, usted diga, no, ¿cómo? ¿Cómo que es el fin del mundo? No, pero nos conviene que sea el fin del mundo, porque es donde Dios ya viene por su iglesia. Cuarto, y hay una parte que a veces yo digo, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Somos tan cabeza hueca y dura. Pero el cuarto es la iglesia. Nosotros estamos bajo el plan de Él. ¿Por qué? Porque Él está reposando en nosotros. Él dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque Él va contigo. Cuando pases por las aguas
no te ahogarás. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Y así, muchas promesas que Él te da. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Y yo creo que si hubiera una canción que describiera la Biblia, yo creo que diría: Dios está contigo. Qué hermoso es. Él prometió que estaría con nosotros para siempre. ¿Cuántos creen esto? Si la promesa de su presencia no es suficiente, entonces no estás entendiendo el Evangelio. El Evangelio no es que todo te vaya bien, hermano. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Él te acompañe en todo lo que te sucede. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es que tú no llores. El Evangelio es que Él dijo que iba a enjugar tus lágrimas. Él tiene tus lágrimas. Él no prometió que no ibas a llorar. No te prometió que no ibas a llorar. Ay, Señor, ¿por qué te lloras? Es que no te prometió que no ibas a llorar. Te prometió que iba a estar contigo mientras llorabas, porque Él iba a recoger cada lágrima. Él iba a limpiarte las mejillas cuando tú llores o cuando tú lloraras. Él limpia tus mejillas y guarda cada lágrima en su corazón. Porque cuando uno llora, hermano, cuando uno está triste, es cuando más siente uno la presencia de Dios, ¿sí o no? Y es cuando el Señor más está con nosotros. Somos parte de su plan. La iglesia es parte de su plan. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes llamados a ministrar en el Señor. Si usted es un sacerdote, se lo vuelvo a repetir, usted es un sacerdote, ¿sí o no? No se la creyeron mucho, pero ya como les dije que había que trabajar y eso, ya no, mejor no soy un sacerdote, mejor soy un monaguillo. Tenemos que ser sacerdotes. Entonces Dios reposó, igual que en el aposento alto, Dios reposa sobre esta casa. Porque esta casa es casa ¿de qué? De oración, hermano. Y así como reposó hace 2000 años, así quiere reposar también aquí. Entonces, Dios habita ¿en quién? En mí. ¿Verdad? Entonces yo fui salvo, pero yo no fui salvo como el centro del plan. Escuche, yo no fui salvo porque yo sea el centro del plan, sino que yo fui salvo para colaborar con el plan. Yo fui salvo para colaborar con Dios. No es que yo sea el centro, sino que el plan de Dios es el centro. Entonces yo fui salvo para colaborar con ese plan hermoso. ¿Sí? Y hay una parte de la Biblia que yo les dije que hablaba acerca del perdón, y sí, hay una que dice: donde dan 2 o 3 en su nombre, ahí estoy en medio de ¿quién? Porque entre nosotros debe haber comunión. ¿Usted ama a su hermano? ¿Usted ama a su hermano? ¿Puede voltear a su lado y decirle: te amo, hermano? ¿Puede decirle: Dios te bendiga? ¿Puede decirle: Dios te ama? Dios te ama, yo no, así dígale. Y si no te llevas con él, dile: pues yo no te amo, pero aunque sea Dios te ama. Dios nos llamó a ser luz admirable, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios para anunciar ¿qué? Las buenas nuevas, el evangelio de esperanza, hermano. Usted está aquí para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz. Ese es el plan. El plan es que usted sea parte de. Usted no es el plan, usted es parte de un plan mayor que es de parte de Dios, que es anunciar las virtudes de aquel. Y por lo cual, mire, iglesia, le voy a decir lo que no es iglesia. La iglesia no es una fábrica para lograr resultados. La iglesia no es una fábrica, hermano. No es que vamos a tener números así, ¿no? Un balance acá bien padre, ¿no? ¿Cuántos han trabajado en fábricas? ¿Sí saben cómo trabaja una fábrica, no? Con balances y cuánta cosa.
No, la iglesia no es una fábrica. La iglesia no es un lugar donde trabajamos para lograr nuestros números. No es que yo estoy trabajando porque diga, para cuando el fin de mis días diga, Israel dejó 300 miembros. No, esa no es la iglesia. No es para que diga, por ejemplo, Juanito pues dejó 15,000 miembros en La Palma. Más de lo que existen allá, pero por fe. No, la iglesia no es para lograr los números de alguien. No. Otra, y ya, a ver si no me crucifican por esto, ¿verdad? Pero se lo voy a decir con todo el corazón. La iglesia no es un hospital. Se acabaron los amenes. ¿Saben por qué no? ¿Quién quiere estar en un hospital? Y si estás, llegas, sanas. Y por eso mucha gente llega, sana, recibe su bendición y se va. Ahora, a mí me gusta la idea, ¿no? De que pues Dios, que estamos enfermos y Dios es un hospital, que la iglesia es un hospital para recibirnos. Sí, o sea, a mí me gusta esa idea, ¿no? Suena bonito. Pero llevándolo a la realidad, si tú dices, bueno, que Dios sane a la gente, gloria a Dios, ¿no? Que Dios sane a la gente. Pero que la gente mejor, en vez de que sea sana, que transforme su vida. En lugar de que reciba sanidad, reciba la transformación de su alma. Esa es la prioridad. Por eso mucha gente viene, se sienta, recibe bendición, recibe sanidad y se va para su casa. Y la iglesia no es eso, hermano. La iglesia no es eso. La iglesia es casa de oración. Casa de Dios, donde Dios reposa. Dios reposa. Ahora, ¿la iglesia quién es? ¿Dios dónde va a reposar entonces? En nosotros. En nosotros. Entonces, ¿cuál es la casa de oración? Ay, Dios, a ver si no me meto en problemas. Digo, ¿no? Todo fue transformado cuando Jesús vino y cuando Él muere en la cruz. Nada es igual cuando Él muere en la cruz. Ya nada fue igual, hermano. Usted tiene que leer todo, mire, se lo voy a decir cómo tiene que leer. Desde que Jesús muere para atrás, creer en su palabra. Y desde que Jesús muere para adelante, creer que todo fue diferente. Porque todo fue diferente. Ya no necesitamos intermediarios, solamente hay uno. Ya Juan no viene a mí para que yo pida por los pecados de él, sino que él va directo a la presencia de Dios a pedir por sus mismos pecados. Entonces la iglesia es donde reposa el Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Mire que cuando la gente entre por ahí pueda sentir, va a decir, wow, ¿qué es esto? ¿Es una iglesia, un templo o es el cielo? Con puro angelito. Bueno, porque eso es casa de oración, puerta del cielo o no. Nosotros tenemos que reflejar el reino. Por eso dice, hágase tu reino así como es en el cielo, en la tierra. No porque vaya a haber ángeles volando, sino porque tú tienes que reflejar el reino. Tú tienes que reflejar porque tú traes el reino dentro. ¿Sí me entiende? Hasta allá atrás, ¿me están entendiendo? Hasta allá atrás, mira, hasta allá atrás. Hasta de aquel lado me entendieron. Ya ven, mira, están al tiro. Entonces, déjeme decirle, la iglesia necesita un avivamiento. Ahora no voy a decir, ay, avivamiento, que no. Corazones cambiados. Cuando hay un avivamiento se ve en la sociedad. Cuando hay un avivamiento se ve en la transformación de los corazones. Usted ya no es el mismo. Ahora usted puede tener un avivamiento dentro de usted.
Pero pues si no hay avivamiento fuera, dudo que haya avivamiento dentro, ¿no? Usted tiene que buscar ese avivamiento. ¿Sí me entiende? Tiene que buscar ese avivamiento. Primero, ¿en dónde? Dentro de mí. Que ese avivamiento me llegue a mí, que me haga cambiar todo. Y después, que ese avivamiento llegue a la iglesia. Llegue a la iglesia. Pero ¿cómo va a haber avivamiento fuera si los de la iglesia estamos dormidos? ¿Cómo va a haber un avivamiento fuera si los de la iglesia no se paran por las casas visitando? ¿Cómo va a haber avivamiento fuera si los de la iglesia no se paran donde están los enfermos a orar por ellos? No, es que hay avivamiento porque siento el Espíritu y ya siento que me estoy elevando. Hermano, vete a visitar a un enfermo mejor. Vete a orar por alguien, ayuda a alguien, disipula a alguien. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por la tierra, predicar el evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Quién está haciendo discípulos? Suena el grillito. Amén. Entonces Dios está buscando sacerdotes que se alineen a la palabra. Dios está buscando sacerdotes que se alineen a lo que la palabra está haciendo por medio de Él mismo, retribuyéndonos en nosotros, ¿sí? Ya vimos quién era la palabra, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese avivamiento en nosotros. Pero no un avivamiento bueno, o sea, no quiero que me malentienda, ¿no? No es un avivamiento de que usted ande girando como aquí, que ande. No, el avivamiento está en que usted vaya y haga discípulos, en que usted vaya y predique el evangelio, en que usted vaya y ore por los enfermos. Dice la palabra, si está algún enfermo, pero nada más en la iglesia, afuera no necesita, nomás aquí entre nosotros. No, allá afuera necesitan más que aquí. Con todo respeto se lo digo. Porque sí, nosotros necesitamos, eso que ni qué. Pero nosotros tenemos la bendición de escuchar, de sentir, pero ellos no. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Esa es nuestra gran comisión y ese es el verdadero avivamiento que tenemos que vivir. Último punto ya para irnos. Consumación del diseño original. Entonces comenzamos en Génesis 1, ¿sí recuerdan? Vamos a terminar en Apocalipsis 21, pero ahorita lo pones, todavía no lo pongas. Dios es el escritor, el autor, ¿sí? Jesús es el guión. ¿Sí me está entendiendo? Él planeó todo por medio de su Hijo. ¿Hasta aquí todo bien? Lo que él escribió, la esperanza de Manuel, es que cuando tú leas la palabra, tú digas, Emmanuel, Dios con nosotros o conmigo. Cuando tú leas la palabra, cuando tengas problemas, tú digas, Dios está conmigo. Y Dios está contigo, pero Dios también está esperando a que nosotros vayamos y busquemos a los que le hace falta. El plan Emmanuel es este, hermano, que toda la gente pueda ver que Dios está reposando sobre nosotros y que ellos también pueden. El plan Emmanuel es que usted sepa que Dios habita en usted y que cuando el mundo se acabe, usted va a permanecer en Dios. Nadie dijo amén. Yo creo que nadie va a permanecer en Dios. Se viene fuerte la cosa, Se viene fuerte. Tenemos que agarrarnos más de Dios. Bueno, ya está fuerte, pero viene lo peor. Ya no viene lo mejor, viene lo peor. Hay que agarrarse de Dios.
Ahora, la esperanza no es que tú sustituyas las cosas de tus problemas personales, sino que digas, wow, Dios tiene una historia, ¿no? El plan, Emanuel, no es que tú leas la escritura y digas, ay, mira, yo me parezco a este, ay, mira, este me animó. No, sino que tú sepas que Dios tiene un plan y ese plan estás tú adentro. En ese plan tú estás adentro. Tenemos que ser colaboradores de Dios, colaboradores de ese plan. ¿Usted quiere ser colaborador de ese plan? Entonces cualquier hermano, mire, cualquier ser humano que se alinea a lo que está escrito en la palabra va a participar de la consumación del plan. Si usted cree en el Señor, usted va a participar en la consumación del plan. Así que privilegiado es usted si ha creído en el Señor. Jesús en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué fue lo que Jesús consumó? El pecado. Resolvió el problema del pecado. Resolvió el problema de la separación. Por eso dijo, consumado es. Entonces, ¿qué dijo casi prácticamente? Ustedes están hechos libres. Ustedes son, nadie entendió. Ustedes son libres. Cuando él dijo consumado es, dijo, otra vez vamos a estar juntos tú y yo. Hay mucho. De ese consumado es, hay mucho que abarcar. Cuando él dijo consumado es, dijo, hijo, otra vez ven, quiero platicar contigo. Volvamos a la comunión del Edén, donde hay huerto, donde hay fruta, donde hay comida, donde hay bebida, donde hay todo. Consumado es. Consumó y resolvió el problema del pecado. Dijo, todo aquel que cree en mí está perdonado. ¿Cuántos creen esto? Todo el que cree en el Señor ha sido perdonado y ahora está dentro del plan. Se unirá a mi plan por medio de la cruz de Jesús. Por medio de esa cruz, ahora Él nos incluyó en ese plan. Gente de toda tribu, lengua, nación, los redimidos por Cristo. ¿Cuántos son redimidos por Cristo? El pueblo santo. Esta es la paciencia de los santos, la perseverancia de la fe que habla en Romanos, me parece. La perseverancia. Usted tiene que perseverar hasta el fin. Toda lengua y toda tribu, la perseverancia de la fe en Jesús. Lo que por la palabra fue hecho. Lo que por la palabra fue hecho. La palabra hecha carne, la sangre del cordero. Y vamos a ver en Apocalipsis 2, y ya con esto acabo. ¿Me van a apoyar? Búsquelo ahí en su Biblia. Ya sé que está ahí, pero búsquelo en su Biblia mientras los chavos se acomodan, para que vea que no le engaño. ¿Ya lo tiene? Porque va a decir usted, no, ¿cómo va a decir Israel esto? Bueno, dice, vi un cielo nuevo, perdón, 21, 1, 2. Vamos a leer, mire, vamos a leer desde el 2. 2, 3, 4 y 5. Por eso dije que busca en la Biblia, porque ahí creo que le di mal los textos. Bueno, ahí está incluido el 2. Vamos a leer desde el 2. Dice, y yo, Juan, ¿qué vio? ¿La qué? ¿Y cuál es esa nueva Jerusalén? ¿Quién va a habitar en la nueva Jerusalén? ¿Usted y yo? ¿Descender de dónde? ¿La nueva Jerusalén de dónde va a descender? De Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido, o sea, para Jesús. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará. Dios va a morar con nosotros, hermano.
Si usted no le emociona esta idea, pues yo no sé si usted es cristiano o no es cristiano. Dios va a morar con nosotros, contigo y conmigo. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. ¿Y ellos qué serán? Su pueblo. Su pueblo. Y Dios mismo. Eso qué hermoso, ¿verdad? Dios mismo estará con ellos. Dios mismo. Ahora no podemos ver a Dios, solo podemos verlo reflejado a través de su Hijo Jesús. Pero ese día vamos a verlo, porque Dios va a estar entre nosotros. Imagínense esa bendita Trinidad habitando entre nosotros, hermano. Imagínense que veas tú al Espíritu Santo y que le digas gracias, Espíritu Santo, porque me ayudaste tanto. Y que veas a Jesús y le digas gracias, Jesús, por morir en esa cruz. Y que veas a Dios y le digas gracias, Dios, por tener ese plan y por incluirme en ese plan. ¿Se imagina qué asombroso va a ser eso? Versículos 4 y 5. Ahí está lo que le digo. Enjugará Dios, ¿qué? De los ojos de ellos. ¿Usted ha llorado? Dios está con usted. Dios está con usted. ¿Usted ha sufrido? Dios está con usted. Y Dios va a estar con usted para siempre. Para siempre. Por los siglos de los siglos. Dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Hermano, se acabó. Se acabó. Se va a acabar todo eso. Ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Son fieles? Verdaderas. ¿Qué quiere decir? Que se va a cumplir. Se va a cumplir. Y qué privilegiado es usted, hermano. Y qué privilegiado me siento yo de haber sido incluido en ese plan de Dios. Porque también nosotros estamos inmiscuidos en ese plan para poder llevar el evangelio a toda criatura. Para poder llevar al afligido una esperanza. Yo creo que más de uno de nosotros le ha llevado una palabra de esperanza a alguien. Yo creo así. Y si no, hermano, mire, la gente nada más con que tú te la acerques y le digas, Dios está contigo. Porque usted no sabe la pesadez, el corazón que hay en cada persona, hermano. Con que usted ore por él, hermano, y que le diga, Dios está contigo. Es lo único, hermano. No le vaya a usted a aplicar de teología y que hermenéutica y que la Biblia. No, hermano. La gente solo tienes que decirle, Dios está contigo y Él murió por ti. Dios está contigo para siempre. Y Él promete estar contigo para siempre. Con la palabra que fue hecho carne. La palabra que fue hecho carne. Y dijo, consumado es. Y ese es el plan Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Usted siente cerca a Dios? ¿Siente cerca al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está cerca de usted. ¿Sí lo sabía? ¿Sabe por qué el Espíritu Santo está cerca de usted? Porque el Espíritu Santo mora en usted. Habita en usted. Por eso cuando usted va a hacer algo, las antenitas le... Por eso cuando usted siente dolor, ahí está la consolación. Por eso cuando usted no sabe qué hacer, ahí está la dirección.
Ah, no, es que yo lo puedo. No, tú no puedes solo. El Espíritu Santo es el que te guía. El Espíritu Santo es el que te está ayudando a pasar todas las situaciones que pasas. Yo no sé si usted esté contento con eso, pero yo me siento feliz. La verdad, yo al ver todo esto, hermano, me siento diminuto ante el plan de un Dios tan grande. Me siento diminuto ante el plan. Mire, hermano, y le voy a decir algo y ya con esto cierro. Si a usted le pasó algo, sea lo que sea, lo que sea que usted le haya pasado que le causó el dolor más profundo en su corazón, déjeme decirle que tenga la esperanza que ese era el plan de Dios. Porque Dios no se equivoca. Cualquier dolor que usted haya pasado, hermano, que usted se sentía morir, que usted decía, ay Señor, ¿por qué? Era el plan de Dios. Porque Dios no tiene plan B. Ese era el plan desde el principio. Así va a pasar desde el principio, porque Dios ya lo sabía y porque Dios estipuló un plan para cada uno de nosotros. Entonces pídele al Señor que lo ayude, hermano, porque el Señor está con usted. En su casa, aquí en la iglesia, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted vaya, usted dígale, tú estás conmigo, Dios, ayúdame, ayúdame. Dios tiene un plan.